Mi hija de 14 años comenzó a tener el estómago hinchado, y me asusté, sin saber qué estaba pasando. Mi nuera sugirió que lo revisáramos, y yo estaba preocupada de que algo sucediera que causara que la gente nos avergonzara. Cuando fui al médico, él inmediatamente dijo que mi hija estaba embarazada y lo había estado durante unos 5 meses. Al escuchar esto, me quedé en shock. Cuando vi a Tanu, nada en su rostro indicaba que algo le hubiera pasado. No podía saber por su expresión que le hubieran hecho algo. Empecé a mantener a mi hija oculta de todos porque nuestras vidas se volverían difíciles si alguien se enteraba. También le había dicho mucho a mi hija que no le contara esto a nadie. Necesitábamos encontrar una solución rápidamente porque esta situación no era sostenible. Mi nuera entendió mi preocupación y prometió no contarle a nadie sobre la nueva situación. Siempre tenía miedo por mi hija. Un día, puse a mi hija a dormir en el cuarto de almacenamiento y dormí en su habitación para poder descubrir quién entraba y salía del cuarto. ¿Y si alguien había hecho algo afuera? Solo había pasado unos momentos acostada en su cama cuando escuché pasos y me sorprendí al descubrir que no era alguien más haciendo estas cosas a mi hija, sino alguien que estaba relacionado con ella. Me llamo Suman. Tenía 21 años cuando me casé y llegué a la casa de mi esposo. Tuve 2 hijos. El primero fue un niño que nació inmediatamente después de la boda. Quería una hija. Quería consentirla y hablar con ella. No tenía una hija, y mi esposo me había dicho muchas veces que era un regalo de Dios. ¿Por qué te molestas? Si es tiempo de tener una hija, la tendremos, de lo contrario, lo que Dios quiera. Siempre hay un significado oculto en todo. Podría ser para nuestro bien. Aprende a tener fe en Él. Siempre que mencionaba una hija, mi esposo me explicaba esto de la misma manera. Había rogado por un segundo hijo. Dios había escuchado mis oraciones, y quedé embarazada. En ese momento, mi hijo tenía 16 años. Era extraño escuchar la noticia de un segundo hijo después de tener un primer hijo tan grande, pero estaba feliz. Ahora mi hijo tendría una hermana. 9 meses habían pasado con mucha dificultad para mí. Durante el segundo mes, un incendio estalló en nuestra casa. Luego, mi esposo tuvo un accidente. De esta manera, algunos incidentes siguieron ocurriendo durante los 9 meses. Todos afuera decían que este niño era un mal presagio, pero creo que solo era un juego del destino. Nada sucede por eso, ni ningún niño o ser humano nace bajo ello. La gente del pueblo tenía una mentalidad anticuada, así que todo les parecía mal. Había completado 9 meses de embarazo. El doctor dio esperanza a mi esposo y vino al quirófano. Fue un momento difícil para mi esposo. Mi hijo nació, y cuando mi esposo me dio la noticia, no podía creerlo. Estaba muy feliz de que Dios me hubiera dado una hija. Mi oración fue respondida. Regresé a casa en 2 días. Naaman cuidaba muy bien de su hermana, pero siempre que regresaba de la escuela, parecía estar perdido en sus pensamientos. Le pregunté muchas veces, ¿qué pasa, hijo? Dijo que los niños en la escuela se burlaban de él, diciéndole que ahora tenía 16 años y que sus padres acababan de tener una hija. A menudo golpeamos o regañamos a nuestros hijos por cosas así, pero los niños entienden casi todo. Nuestros tiempos eran diferentes. Los niños de hoy tienen tantos problemas que se vuelven víctimas de la depresión. Cuando Naaman me dijo esto, por un momento me estremecí porque no tenía nada que decirle a mi hijo. Luego, después de pensarlo, le dije, hijo, este es un regalo de Dios y debes estar feliz. Tienes una hermana con la que puedes compartir todas tus alegrías y penas cuando ella crezca. Le expliqué que si tu padre y yo no estamos en este mundo mañana y tú estás solo, puedes compartir tu dolor con ella. Ella no le dirá nada a nadie y te cuidará como yo lo hago. Los hermanos son muy queridos por sus hermanas, lo que significa que entendió mis palabras. Todos amamos mucho a Tanu. Ella se volvía más hermosa día a día. Cuando Tanu tenía 11 años, tuvo fiebre. Intentamos muchos tratamientos, pero no tuvo alivio. Luego, fuimos a ver a una mujer muy anciana en el pueblo. Cuando vio a Tanu, nos dijo, manténganla oculta. Un día, su hija será arruinada por alguien cercano a ustedes. Esto los avergonzará frente al mundo. Mi esposo estaba conmigo en ese momento. Inmediatamente llevó a Tanu y a mí a casa. Me regañó mucho por llevar a nuestra hija a diferentes personas.
Después de escuchar las palabras de esa anciana, tenía miedo por el destino de mi hija. Eran los días en los que tenía que ir a la escuela y estudiar. Después de escuchar esto, no la dejé ir a la escuela y la mantuve en casa. Mi esposo me regañó mucho por esto, pero no cedí. Tanu ya era sensata para entonces. Tenía 13 años. Empezó a salir a jugar, y cuando regresaba a casa, lloraba por nosotros porque todos afuera se burlaban de ella diciendo que era analfabeta. Entendía el dolor de mi hija, pero como madre, no sabía qué hacer. Naman también discutía conmigo, diciendo que yo estaba equivocada. Dijo que recogería a su hermana de la escuela y la cuidaría, pero me negué. Naman tenía ahora 25 años. Era un hombre adulto y trabajaba en una gran oficina. Muchas propuestas de matrimonio habían llegado para él, pero para mí, seguía siendo como el pequeño Naman. Los familiares me decían que lo casara pronto o que podría casarse en secreto en la ciudad sin decírnoslo. Tenía miedo al escuchar esto, así que empecé a buscar propuestas de matrimonio para él. Cuando Naman se enteró, dijo, «Madre, cuando tú digas y donde tú digas, me casaré». La salud de mi esposo había comenzado a deteriorarse. El matrimonio de Naman se arregló con una chica analfabeta del pueblo. Cuando objeté, mi esposo dijo que había dado su palabra, y la chica era buena. Ella respetará nuestro honor y hará feliz a Naman. ¿De qué tienes miedo? Tanu estaba muy feliz de escuchar sobre el matrimonio de su hermano. En ese momento, Tanu tenía 13 años. Cuando casamos a Naman y trajimos a Sonam a casa como nuera, Sonam ya había ganado el corazón de todos dentro de los primeros 3 meses de matrimonio. Tanu amaba mucho a su hermano y a su cuñada. Incluso después del matrimonio, Naman le daba más tiempo a Tanu, como solía hacerlo antes del matrimonio. Sonam no tenía problema con esto, pero yo podía leerlo en su rostro. Le expliqué a Naman que debía ser consciente de esto y asegurarse de que su esposa y su hermana no tuvieran problemas. Le das más tiempo a Tanu que a Sonam, lo cual no debería ser así. Habían pasado 7 meses desde su matrimonio, y noté que mi nuera solía visitar la casa de sus padres 2 o 3 veces a la semana, lo cual no me gustaba. Intenté persuadirla para que no lo hiciera, pero ella dijo que la ventaja de casarse en el mismo pueblo es que puedes visitar a tus padres cuando quieras. Sus palabras me sorprendieron. Ya no me sentía cómoda hablando con ella. Sentía que estaba pensando demasiado las cosas. Un día, había una función en la casa de alguien en el vecindario, así que fui allí, y una mujer me dijo, «¿Por qué tu nuera Sonam va a la casa del jefe? No sabes lo peligroso que es. Su terror está por todo el pueblo». Me asusté al escuchar esto porque mi nuera nunca me dijo que solía ir a la casa del jefe. Incluso después de llegar a casa, seguía pensando en ello, pero no obtuve ninguna respuesta. Tanu también había comenzado a volverse callada estos días. Su tez se había vuelto amarilla, y estaba preocupada al verla. Quería llevarla al médico, pero mi nuera me detuvo y dijo, «Déjame alimentar a mi cuñada por unos días y verás cómo Tanu mejora». Sonam había estado alimentando a Tanu con comida nutritiva durante los últimos 7 días, pero se estaba volviendo seca y espinosa día a día. Sonam me pidió que la llevara a su casa para que pudiera sentirse mejor. También le di permiso para llevarse a la niña con ella. Tanu es muy hermosa, pero ahora nadie podía decir al mirarla que era la misma Tanu de antes. Pasaron los días y no hubo mejoría en su condición. Hablé con mi esposo muchas veces, y él dijo, «Llevémosla a la ciudad el día que Naman venga a casa». Naman comenzó a venir a casa después de 10 días. Tal vez su carga de trabajo había aumentado en la oficina. Se acercaba el cumpleaños de Tanu. Iba a cumplir 14 años. Aún faltaba 1 mes y medio para su cumpleaños. Mi esposo y yo estábamos muy felices, pero Tanu no estaba tan feliz como antes. En su cumpleaños, se volvió un poco callada. Muchas veces, vi a mi nuera llevarla al cuarto de almacenamiento y salir después de un largo tiempo. Un día, cuando le pregunté, ella dijo, «Le muestro cosas viejas para mantenerla ocupada». Mi corazón siempre estaba ansioso. El vientre de Tanu estaba creciendo. Parecía que estaba embarazada de 7 u 8 meses. Al ver el vientre hinchado de Tanu, me asusté y le dije a mi nuera que algo estaba mal con la niña. Como ella a menudo la llevaba a su casa, luego me dijo que la estaba acusando. Desde el día que llegó a esta casa, la había tratado como a su hermana. Quería que no le contara a nadie sobre esto.
Cuando le pregunté a Tanu, simplemente se quedaba mirando sin dar respuestas. Si este asunto se difundía fuera de la casa, quién sabe qué tipo de insultos enfrentaríamos en todo el pueblo. Mi esposo me culparía y diría que todo esto había sucedido por mi descuido. Después de esa noche, mi nuera y yo llevamos a Tanu al médico. Tan pronto como el médico la vio, dijo que estaba embarazada y que daría a luz a un niño en aproximadamente un mes. Me devasté al escuchar esta noticia. Le pedí al médico que hiciera una prueba una vez, y se enojó. ¿No me crees? ¿Quién es el médico aquí, tú o yo? Te dije que tu hija está embarazada. No prestaste atención al principio, y cuando los niños se comportan así, llamas mentiroso al médico. Después de decir esto, el médico se fue. Me senté allí sujetándome la cabeza. Después de eso, fuimos a casa y mantuvimos a Tanu mayormente en su habitación. Siempre que Naman y mi esposo preguntaban por ella, les mentía y les decía que había ido a quedarse con su tía y que volvería en unos días. Mi nuera estaba muy feliz porque Naman iba a llevarla a la ciudad. Me dijo, ahora mi sustento no es el mismo. Llevaré a Sonam conmigo a la ciudad. Seguiré viniendo a verte después de unos días. Lloraba porque mi hijo vivía separado de su esposa, y no sabía qué mal de ojo había caído sobre mi hermosa pequeña hija que quedó embarazada a tan temprana edad. Le pregunté la verdad a Tanu muchas veces, pero simplemente escuchaba sin decir nada. Estaba muy preocupada. Ese día, mientras me acostaba a dormir, de repente recordé a la anciana que una vez había consolado a Tanu cuando tuvo fiebre y nos había aconsejado mantener a nuestra hija oculta. Al día siguiente, fui a la casa de esa anciana, esperando que pudiera ayudarme y sacar a Tanu de esta difícil situación. Pero cuando llegué a su dirección, descubrí que ya se había ido a otro pueblo. Le dije a mi nuera que me llevara al médico. Tal vez él pudiera ayudarnos. Cuando Sonam y yo fuimos al médico, él se negó a abortar al hijo de mi hija, diciendo que era ilegal y peligroso para la vida de mi hija, ya que aún era muy joven. Regresé a casa angustiada, sin saber dónde buscar la felicidad para mi hija. Llorando, oraba a Dios una y otra vez. Ese día, fui a ver a esa anciana de nuevo, y por la gracia de Dios, la encontré fácilmente en otro pueblo. Cuando le conté toda la historia, me dio una medicina para darle a la niña y me dijo que durmiera con la niña en su cama. Descubrirás cómo tu hija quedó embarazada, dijo. Te había dicho hace unos años que cuidaras a la niña, pero no me escuchaste. Ahora estás pagando por ello, ¿verdad? Regresé a casa, le di la medicina a Tanu, la puse a dormir en el almacén y dormí en su cama. La mitad de la noche había pasado, y estaba preocupada por la salud de Tanu. Si alguien se enteraba, ¿qué pasaría? Y mañana, mi hijo y mi nuera también se irían a la ciudad. Estaba perdida en estos pensamientos cuando escuché pasos en la habitación. Apenas me había quedado dormida cuando el humo empezó a llenar la habitación después de unos minutos, lo que me despertó de inmediato. Me pregunté quién podría estar en esta habitación a esa hora de la noche. Pero tan pronto como me levanté, me sorprendí porque no había nadie más en la habitación que Sonam, la cuñada de Tanu. Se asustó al verme. Luego encendí la luz. Noté que tenía algo dulce en la mano. Le pregunté enojada qué estaba haciendo en la habitación de Tanu y de qué se trataba todo ese humo. No respondió nada, pero sabía que Sonam era la razón detrás de la condición de Tanu. Al escuchar mi voz, Naman y mi esposo también llegaron allí. Tan pronto como mi hijo llegó, abrió las ventanas para dejar salir el humo. Le dije a Sonam que me dijera la verdad, de lo contrario la echaría de la casa de inmediato. ¿Qué estabas haciendo con Tanu? Naman y mi esposo estaban sorprendidos y me preguntaron qué me pasaba y por qué haría algo así. Hice que ambos guardaran silencio y le dije a Sonam, dime la verdad, de lo contrario les contaré a tus padres sobre tus fechorías. Tan pronto como Sonam escuchó esto, comenzó a decir que yo era responsable de la condición de Tanu. Al escuchar esto, el suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Estaba ardiendo de envidia por la belleza de mi hija. Solía ir a la casa del jefe todos los días a buscar medicina, y cada noche solía fumar en su habitación, lo que enfermaba a Tanu. Naman se enojó mucho al escuchar esto y preguntó por Tanu. Le dije que estaba en el almacén. Cuando trajo a su hermana de vuelta, se asustó al ver su vientre hinchado, pero sabía lo que su esposa había hecho. Ella destruyó la vida de mi inocente niña. Naman inmediatamente echó a Sonam de la casa,
y a la mañana siguiente, llevé a mi hija al hospital con mi hijo. El médico dijo que algo venenoso se le había estado dando a su hija, lo que hizo que su cuerpo se hinchara, pero no se preocupe, su hija estará bien. Mi esposo pensó que todo esto había sucedido por su culpa. Si no la hubiera hecho la nuera de la casa, entonces su hija estaría bien hoy. Tanu había estado en tratamiento durante 2 meses, y fui a ese médico que había diagnosticado mal a mi hija sin hacer ninguna prueba. Lo regañé bien, diciéndole que las vidas de las personas se arruinan por culpa de médicos como él. Si hubiera hecho todas las pruebas, tal vez la condición de mi hija no sería así. El médico se disculpó conmigo. Tanu había pasado por su condición, lo que tuvo un impacto en su mente. No hablaba con nadie. Había continuado el tratamiento de Tanu con esa anciana también. Los celos de mi nuera la habían cegado tanto que no podía ver la inocencia de mi hija, y ni siquiera podía darse cuenta del daño que podía hacerle una niña de 14 años. Tanu solía llamarla hermana. Mi esposo y yo habíamos perdonado a nuestra nuera, pero mi hijo no estaba dispuesto a perdonarla. Su hermana había soportado tanto dolor por culpa de su esposa. Los celos consumen a una persona. Cada persona obtiene lo que se esfuerza por lograr, y el amor debe ganarse. Gracias, amigos.